Es mezcla de dos cosas. Una es, mejor dicho, es la palabra portuguesa, saudade. De un lado sientes un tipo de saudade que se convierte a un lado existencial tuya, que siempre hay lugares conocidos, lugares donde amabas, que nunca más puedes visitarlos y se viven dentro de ti. Y otro sentido es el sentido del placer, el placer de conocimientos. Me rompió mis horizontes, mi exilio. Yo debo mucho a mi exilio. Mi autocrítico después del exilio, ese es un autocrítico fuerte, pasa después del exilio, ¿no? Y esta autocrítica a veces se convierte en algo fértil. En mi caso se fue fértil. Me dio hermandades que nunca tuve en Irán y no podría imaginarlos. Me dio lenguas que no podría pensar que un día en Irán puedo hablarlos. Pues yo también no puedo solo llorar por saudade del exilio. Esta existirá, ¿no? Siempre existirá. Pero de otro lado, no puedo olvidar este placer grande que me dio el exilio de abrazar mis hermanos. ¿Cómo podría pensar que un día me voy a enamorarme en un país lejano donde nieve es en todo lado del mundo, ¿no? Yo estoy muy feliz y ahora agradezco a todos que me han exiliado. No siento porque me dieron, sin que quieran, nunca en su vida me dieron una capacidad que nunca pensaba podría cruzar estas fronteras. Yo fui así. Casi pienso que la escritura en sí empieza con un exilio. La escritura misma de poesía empieza con el exilio. Y después son otros tipos de exilios que ocurren. Por ejemplo, yo tenía interés en tipos de poesía o en tipos de cosas que para mucha gente en mi pueblo no era aceptable. Yo no era nacionalista, por ejemplo. Yo odiaba figuras que siempre decían de los reyes grandes de Persia o cosas así, orgullos nacionales. Para mí eran tonterías. No compartía nada en fiestas nacionales. No compartía nada con la gente en fiestas religiosas. Y lo que me pasa allá es que pues no tengo nada con esta gente, pues me exilio dentro de mí, poco a poco. Y después otros tipos de exilio político, es como su peso es menos que otros exilios. Tenemos una figura muy importante en mi poesía y en mi vida, es Vladimir Orlán, ¿no? El poeta checo. Él casi 30 años se exilió sí mismo en una como semi-isla en Praga, se llama Kampa, ¿no? Y no salió de su casa tanto, no veía a nadie. Y este exilio ocurrió en su propia casa. Mi propio maestro, Jean-Luc, él dejó Teherán, ¿no? Y se fue a un pueblo viviendo allá toda su vida hasta muerte. Y no podría publicar en su propio país. Vivía allá, pero todas sus obras eran prohibidas, ¿no? Este es otro tipo de exilio. Pues existe exilio y pienso que como escritores que se sientan serios en la escritura y su escritura para ellos es existencial, son exiliados. Una situación corrupta tiene influencia sobre cultura y la cultura es que más durará, ¿no? Si me quitan el dinero por un robo o algo así, ¿okay? Me quitaran este dinero por un tiempo corto, pero si quitaran una capacidad de una cultura, esta va generaciones por generaciones y por generaciones, ¿no? La corrupción política de México está llegando desde la revolución hasta ahora por generaciones y va a transmitir por generaciones si los mexicanos un día no lo cambian. Y este cambio debe ocurrir por otra cosa, debe ocurrir por encontrar su propia dignidad. Ni se puede luchar una lucha sin dignidad, ¿no? Y sin utopía. Un país que perdió su utopía y su dignidad se va a destruirse y acaba en ruinas. Y yo no quiero ver México en ruinas. Y esta es donde me duele mucho México, ¿no? La cultura que, como dice Juan Villoro, la cultura de obediencia ya debe acabar.
¿no? Él dice la cultura de obediencia, yo digo la cultura de esclavitud. Porque la esclavitud, después de conquista, 3 siglos esclavos, en una manera, ¿no? Construyó una identidad de hipocresía, de una manera que uno no sabe que es derrotado o es vencedor, y siempre juega entre los dos, ¿no? y pierde su dignidad para unos beneficios, ¿no? Pero la dignidad origina de nosotros. Estos dos son las alas del cambio siempre, del cambio político. Y esto debe ocurrir en México. Esta es mi mirada hacia México, es donde me duele que veo esta cultura tan generosa, ¿no? Y tan amable, tan rica, ¿no? De todos, de colores, de olores, de comida, de felicidades, ¿no? De todas cosas que un ser humano quiere en su vida, existe en México. Pero de otro lado, este dolor, ¿no? Y estoy mirando estos dos juntos, ¿no? Dentro de este placer de hospitalidad, ¿no? De amistades y el dolor de corrupción. Principalmente es la escritura, ¿no? Quiero tener la posibilidad de experimentar y vivir una poesía que nunca escribí antes. Significa quiero reconstruir otro yo y quiero poder suceder en autocriticarme diario. Y este yo constante que estoy buscando en una manera de autocrítico y también de creatividad, porque debo crearme, ¿no? Es mi plan futuro y será siempre mi plan futuro. Pero al lado de estos, estoy pensando como dónde puedo vivir en final, en una tierra, ¿no? Y dónde puedo quedarme a construir una casa, ¿no? Y ahora que mi condición personal ha cambiado después de mis ocurrencias del amor en Finlandia y cosas así, y mi próximo plan del futuro tiene algo que ver con la existencia de otra persona en mi vida que me cambiará y cambiará mi poesía también. Pero hay libros que escribí y sigo escribiendo planes de varios libros. Hay mi antología que llegó pasamos 10 años de publicarlo, ya estamos en una etapa más fuerte y con muchos más traductores que reunieron a este movimiento que yo estoy coordinando en Irán. Y hay una enciclopedia de folclore persa que contiene cerca de 100.000 ensayos de Shamlu, y yo quiero llevarlo a otra dimensión, que es una dimensión que la gente de varias culturas dentro de Irán pueden participar en reescribir y reorganizar esta enciclopedia en otra manera. Y esta es muy importante para mí porque la literatura escrita es un lado de una cultura, pero la literatura oral es una parte mucho más importante de la literatura escrita. La escritura siempre tenía algo que ver con el poder y con la historia con H capital, ¿no? Pero la literatura oral tenía algo que ver con la cultura cotidiana. Significaba con el momento, con el instante, cómo comemos una comida, ¿no? Cómo disfrutamos de un abrazo, ¿no? Y todos estos existen en cultura oral, no tanto en cultura escrita se lleva estas cosas, ¿no? Y allá son gente anónimos que yo admiro más como poeta. Yo admiro más gente anónima como grandes escritores que los escritores con nombres, ¿no? Por eso, para mí es muy importante en mi plan futuro poder desarrollar esta enciclopedia en otro nivel, al lado de mi enciclopedia, mi antología y al lado de mis propios libros, ¿no? Cosas así.